Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y vamos a continuar con otra pregunta. La pregunta nos dice, observa y completa. Letra A. Si le sumo o resto un mismo, hay un espacio, al minuendo y al sustraendo, en una sustracción la diferencia no, y ahí está otro espacio. Bien, entonces lo que haríamos en este caso sería analizar lo que nos dice la letra A para poder completar con alguna palabra, ¿no? Con alguna palabra completar los espacios en blanco. En este caso, en la letra A nos están hablando de una diferencia, ¿no? Nos están hablando de una diferencia, es decir, de una resta. En la resta nosotros tenemos un minuendo y un sustraendo. Vamos a ponerle entonces M al minuendo y S al sustraendo. Esa va a ser nuestras letras a utilizar. M del minuendo y S del sustraendo. Y nos dice si le sumo o resto un mismo número al minuendo y al sustraendo. Vamos a ver el primer caso cuando yo le sumo. Por ejemplo, al minuendo le sumo un número que sea cualquier número, un número que vamos a simbolizar con la letra A. Y al sustraendo también le sumo ese mismo número, le sumo A. ¿Qué ocurre? Si yo le sumo tanto al minuendo como al sustraendo, le sumo un número, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a operarlo. Aquí el signo de agrupación, el paréntesis no es necesario. Aquí el menos sí afecta. Menos S y sería menos A. ¿Qué ocurre con los dos A? Con el A que es positivo y el A que es negativo, se elimina. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda mi resta inicial. Me queda minuendo menos sustraendo. En otras palabras, no cambió en nada, ¿no? No hubo ningún cambio. Ahora, veamos el otro caso, ¿sí? Veamos el otro caso cuando, en lugar de sumarle, como me dice aquí, si le sumo o le resto, vamos a restarle el mismo número. Le resto A y aquí también le resto A. Y a ambos le estoy restando A. ¿Qué ocurriría? Sería A, bueno, M menos A, el menos ingresa, sería menos S, menos con menos se hace más. Menos A más A, ¿qué es lo que ocurre? Se elimina y se elimina y me queda M menos S. En otras palabras, si yo en una diferencia al minuendo y al sustraendo le sumo el mismo número o le resto el mismo número, la diferencia no cambia. Sigue siendo la misma resta en realidad. Entonces vamos a ir colocando eso, ¿sí? Esa de allí sería nuestra respuesta. Aquí es, si le sumo o resto un mismo número al minuendo y al sustraendo en una sustracción, la diferencia no cambia. Sigue siendo M menos S, sigue siendo minuendo menos sustraendo inicial. Claro que aquí quizás podríamos ser un poquito más precisos y poner una constante, un número, ¿no? Pero un número, o sea, se entiende que con un número nos referimos a un número real. Bien, la siguiente que nos dice, la suma de dos números más su diferencia es igual al doble del número, y ahí hay un espacio. Ojo, la suma de dos números, entonces vamos a poner solución B, y nos dice la suma de dos números. Esos dos números que sumo podría ser A más B, ¿no? Entonces la suma de dos números más su diferencia. O sea que a esta suma le estoy sumando su diferencia, o sea, la diferencia de estos dos números, de A menos B sería. Entonces sería de esta forma, ojo, lo vamos a escribir en forma horizontal. Sería la suma de dos números más su diferencia, es decir, A menos B, muy bien, es igual al doble del número, y ahí está el espacio. Bueno, simplemente hay que resolver esto. Quitamos el signo de agrupación y aquí nos quedaría solamente A más B. Aquí también podemos quitar el signo de agrupación, el paréntesis, porque no es necesario, y nos quedaría A menos B. Y al restar, ¿qué es lo que ocurre? Si vemos, el B positivo con el B negativo se estarían eliminando, ¿no? Y al eliminarse, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2A. Entonces, la suma de dos números más su diferencia nos deja el doble del primer número, ¿sí? Entonces, más su diferencia es igual al doble del número primero, le pondríamos, ¿no? Entonces, de este primer número que aparecía, es igual al doble del primer número. Ya está.
No, porque en realidad el valor de A y el valor de B no los conocemos, solamente nos queda 2 veces A, y A era el primer número, el que en todo momento se mantuvo para nosotros en positivo. Bien, letra C nos dice, la suma de dos números menos su diferencia es igual al doble del número, y allí nuevamente lo mismo. Copiamos, pegamos, letra C. La suma de dos números menos su diferencia, ahí está, A más B, la suma, A menos B, la diferencia, menos su diferencia. Y operamos, sería nuevamente A más B, el menos ingresa y me quedaría menos A, menos con menos se hace más B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos nuevamente son términos que se eliminan, pero en este caso quienes se eliminan son las letras A. Porque la letra A está en positivo y está en negativo, entonces se van a eliminar ambos y nos quedaría B más B, y B más B es 2B. Entonces en este caso nos queda el doble, pero del segundo número, ¿no? Entonces la suma de dos números menos su diferencia es igual al doble del número segundo, ¿no? Porque es el segundo que aparecía, el segundo sumando al segundo, ya está. Muy bien, entonces esa sería nuestra respuesta. En este caso hemos tenido que hacer pequeñas demostraciones muy sencillas, pero demostraciones al fin y al cabo de lo que nos estaban diciendo en el texto para así poder completar los espacios en blanco. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas visitando el canal, sigas encontrando más videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.